trabajo con teatro reprimido desde diferentes perspectivas. Una es la práctica, obviamente así más en multiplicación de talleres y profundizaciones y seminarios. Otra es la investigación, coordino el área de teatro reprimido y políticas políticas del IAE, que es el Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires. Y desde la parte artística, digamos como la pata más práctica artística si se quiere, pertenezco al elenco de la obra El Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo, que es una obra de Boal, que la hacemos hace muchos años y que si el dios Boal mediante nos ayuda vamos a volver a estrenar pronto, y si no, no, pero sí, seguramente ocurra. Bueno, la semana pasada trabajamos Brecht, antes de pasar a Boal, que bueno, igual es una continuidad, un hilo conductor, no es que vamos a hacer un corte tajante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta o alguna reflexión o algo en relación a lo que trabajamos la semana pasada? ¿O algo que se quedaron pensando? Si quieren empiezo yo. Yo volví a mi casa y puse en YouTube y encontré un documental de Brecht que dura como 1 hora y 20, que se llama Mi vida y el arte, o El arte de la vida, o algo así. Lo vi por la mitad porque me quedé dormida, pero... Sí, que es testimonio de las hijas. De las hijas. Después te iba a mandar para que se lo envíes al grupo y toda la semana me fui olvidando. En alemán. Yo te hago acordar. En alemán, pero con subtítulo. ¿Y mostraban la casa donde vivió ese? Mostraban la casa donde vivió, mostraban bien desde la infancia. Era muy biográfico. ¿Vos que querías biografía? Sí. Es recontra biográfico. Te cuentan la historia de Brecht. Digo, Sí, el joven Brecht, no sé qué, no sé cuál. Me puse a hacer lo mismo. Bueno. Y me entró la duda ahí, como la reflexión de que ese teatro que hacía Brecht también para quién estaba dirigido ahí. Que si más allá que era crítico, como que los escenarios, los teatros donde hacía eran siempre como muy lujosos, como que siempre tenía muchos recursos a mano para hacer las cosas, que como que no es nuestra realidad, ¿viste? Como que un teatro, bueno, comprometido, pero... Que tiene unas imágenes espectaculares, tiene imágenes de puestas originales, es un documental súper interesante, bastante viejo, porque de hecho hablan las hijas de Brecht, que yo creo que ya deben estar muertas, me parece. Claro. Sí, sí, yo creo que es un documental de hace un par de años, pero bueno, está buenísimo para... Y mostraban que tenía como unos cuadernos donde dibujaba cómo iba la escenografía, digamos, como que era muy estricto en eso, como qué cosas usar, qué cosas no, como para que hicieran los montajes en otro lado. Eso estaba re bueno, sí. Sí. Así que bueno, si a alguien le interesa, después se puede poner a investigar un poquito. Yo puse en YouTube Brecht, documental Bertolt Brecht, y apareció, o sea, no hay que hacer mucho más que eso. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión? Nada. Bueno, pasamos a Boal entonces. Nos vamos a tomar un avión, nos vamos a cruzar el continente, nos vamos a bajar en Latinoamérica y el mismo avión fue un avión en el tiempo y caímos en la década del 60. Pasamos un par de décadas, nos saltamos un par de décadas y caemos a Boal en los años 60. Antes de introducir un poco, ¿qué sabemos de Boal? La idea de hoy es poder charlar, digamos, del teatro del oprimido, pero poder también entender un poco más la perspectiva de Boal también desde la mirada artística el año pasado. El miércoles pasado hicimos un anclaje de Brecht pensando el teatro político desde una teoría, o sea, entendiendo Brecht como una teoría de actuación. Vieron que hicimos como un recorrido por Stanislavski, hicimos ahí como toda una recorridita. La idea es poder trabajar y mirar un poco la poética de Boal, no tanto del teatro del oprimido, vamos a hablar también del teatro del oprimido, pero tratar de ampliarla un poco y entenderla un poco más en un contexto de poética, digamos, artística, digamos, y no solamente como el creador del teatro del oprimido, digamos. ¿Qué idea tienen, por lo menos hasta ahora, los que saben algo, los que saben poco? Yo me vi el documental, Las Huellas, el domingo lo vi. Y después vi una charla también de su hijo, sí, que hay en Julián. YouTube, que hacía como, dijo, bueno, voy a explicar brevemente en qué consiste el teatro del oprimido. Y me dio mucha curiosidad lo que cuentan acerca de la dinámica de trabajo con esta idea como del espectador muy partícipe en la construcción artística, en cómo estaban absolutamente involucrados en lo que sucede en escena. Me dio como una cosa ahí de juego de rol, me dio como algo, me remitió a
drama, no sé, me empecé a hacer preguntas, digo, ¿tendrá algo que ver esta dinámica o esta idea de lo que pasa en escena y cómo el espectador participa y construye también sobre lo que pasa en escena? Yo voy a anotar algunas cosas. Sí, ¿qué más? También cómo él va construyendo sus técnicas, sus herramientas, como un poco sin querer, ¿no? Como que las va construyendo a medida que va trabajando en diferentes contextos. Él deja que las cosas pasen y según las cosas pasan, él va creando algo, ¿no? Como la historia de cómo se crea el Teatro Foro, por ejemplo, o no sé, algunas historias también de teatro invisible, teatro político, como que son cosas que a él parece que le van pasando porque se encuentra con diferentes momentos, diferentes personas de diferentes clases, de diferentes países y así van surgiendo sus técnicas, ¿no? Como que él es el creador, pero realmente la creación es popular, digamos, como de los participantes. En el caso mío particular me gustaría la diferencia, que me parece que es un poquito corta con el Teatro Foro, con la misma temática más o menos, pero que en cuanto a trabajar con los guiones, se parece cuando uno lo va leyendo, pero si uno lo tiene que elaborar, no se da, en el caso mío particular, esa conexión del que decías vos, público y actor. ¿Vos decís más desde el rol de la actuación? ¿No se da esa conexión, decís? En el caso mío particular, Okay. Cuando quiero elaborar, tengo el tema del teatro del oprimido, pero podía elaborarlo como si fuera un Teatro Foro, pero no es. Okay. No es. Quisiera saber cuál es la técnica para diferenciar la participación en Teatro Foro con el teatro del oprimido. Ok, ahora vamos a separar un poco algunas categorías. Dale, sí. Dale, perfecto. También fue un militante, digamos, comprometido, marxista, que también desde ese punto de vista analizaba su realidad, desde el marxismo, de todo el tiempo estar revisando qué pasa, digamos, en la realidad y de ahí actuar, digamos. Y ahí muy comprometido también, cuando él fue legislador, tengo entendido, y ahí, bueno, que desarrolló el teatro legislativo. Como que eso también me parece bastante importante, y su diálogo también con Freire, con la pedagogía del oprimido de Freire, como que están en esa misma época, bueno, van exiliados. Sí, como que también son quienes de alguna forma, no sé, reinterpretan o repiensan un montón de teorías a la luz del contexto latinoamericano. Entonces, como que quizás Augusto retoma cosas de Brecht, pero en otro momento histórico y en un contexto distinto a Europa, que es Latinoamérica. Me intriga mucho saber un poco más sobre estos mecanismos con los que trabajaba, con esta idea de trabajar en conjunto con un sector de la población, con un grupo de personas de alguna manera oprimidas por una situación, por un entorno, por un contexto, y cómo construía a partir de eso, cómo creaba arte en función, y esto, cómo participaban estas personas. No sé realmente si eran actores, todos eran actores, había actores y otras personas no eran actores, eso me intrigó un montón conocer el funcionamiento. Bien, y si pudiéramos... vamos a empezar, voy a empezar a decir algunas cosas, después vamos a otras preguntas. Bien, en función de esto, por ahí lo primero que está bueno tener en cuenta para ir entendiendo un poco el pensamiento, digamos, de Augusto Boal, es que efectivamente Augusto Boal fue
básicamente un artista militante, pero su formación y su concepción de lo que hacía tenía que ver con una perspectiva artística. Boal no era psicólogo, no era politólogo, no era sociólogo, no era educador, no era... Boal era químico, y cuando termina su formación en química se pone en Estados Unidos, se recibe de químico o de bioquímico, no me acuerdo exactamente cuál es la carrera que hizo, y después tiene una formación en el Actors Studio. El Actors Studio es una de las escuelas que siguen la línea stanislavskiana a rajatabla de la que hablábamos el año pasado. ¿Cómo la tengo con el año pasado? La semana pasada. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender que todo lo que hace Boal y todo lo que piensa Boal, lo piensa de una perspectiva artística. Yo esto lo digo porque el teatro de lo oprimido, hoy, que practicamos, que hacemos, que pensamos, muchas veces está muy alejado, digamos, de una concepción o de una mirada artística, digamos. Tiene como una concepción de un montón de cosas, pero a veces tenemos como un poco afuera la mirada artística. Entonces, en principio esto, Boal era un artista, él era actor, pero básicamente era director y era dramaturgo. Boal tiene toda una primera etapa de trabajo que se desarrolla en Brasil. Boal trabaja y después dirige el Teatro Arena, que era un teatro que hacía un teatro con una perspectiva política en Sao Paulo, junto con otros artistas en su momento. Ellos tuvieron una etapa en la que trabajaron mucho con una idea de brasilerizar el teatro, digamos, como una idea de latinoamericanizar el teatro sobre una base disruptiva del teatro establecido, igual que Brecht, digamos. Siempre que vamos a hablar de estos personajes, estamos hablando de personajes que están haciendo una pregunta al orden establecido, digamos. Hacer una pregunta al orden establecido es en general algo bastante común en la juventud, digamos, o en las cosas que emergen, digamos. Todos los movimientos artísticos que emergen o que en algún momento se tornan novedad, vienen a romper con algo, digamos. Es casi una condición necesaria. Después lo que hablábamos un poco la semana pasada, ¿no? A veces fracasan porque triunfan, ¿no? También hay algo bueno de institucionalizarse y de tornarse norma. Pero bueno, Boal obviamente le estaba haciendo un cuestionamiento también a su propia formación, digamos. Él viene de una formación absolutamente, digamos, dura, desde una formación stanislavskiana de teatro. Pero lo que hace Boal en Brasil en principio es empezar a tornar... O sea, desextranjerizar el teatro brasilero, digamos. La crítica era que el teatro estaba absolutamente colonizado, como sigue colonizado hasta ahora, digamos, ¿no? Entonces lo que ellos empiezan a hacer es este trabajo a partir del trabajo en el Teatro Arena. En el Teatro Arena es donde empiezan algunas de las investigaciones que después a Boal lo van como organizando y animando en la idea de lo que fue después Teatro del Oprimido. Boal dirigía muchas obras, escribió muchas obras, hay muchas obras escritas por Boal. El Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo es una de ellas, hay un montón de obras escritas por Boal. Y Boal trabaja en Brasil y, tal cual vos decías, obviamente era una persona muy comprometida políticamente y con una mirada marxista. En el año 1964, con el golpe de Estado en Brasil, Boal cae preso y cuando lo sueltan, se viene a Argentina. Y ahí empieza su periodo en Argentina. Su periodo en Argentina es un periodo en el que, más, digamos, el documental, yo soy una de las personas que lo realizó, entonces tengo cosas que vimos en el documental y les puedo contar un montón de cosas que quedaron afuera del documental. Básicamente lo que hizo Boal en Argentina fue ni más ni menos que teatro, digamos, de nuevo, ¿no? Con una mirada que no tiene tanto que ver con una militancia pensada desde afuera, sino, y yo esto lo remarco porque yo creo que en nuestro tiempo tenemos un problema grande con el teatro del oprimido. Ahora después cuando nos metamos al teatro del oprimido iremos a eso, digamos. Lo que hace Boal acá en Argentina es en muy poco tiempo trabajar mucho, básicamente con digamos, como por un lado la puesta en escena de espectáculos. Él acá pone en escena 3 espectáculos o 4, ahora no me acuerdo exactamente,
piensan que él estuvo acá no más de 5 años, entonces la realidad es que su trabajo fue muy activo. Y con el mismo, estamos hablando de antes del golpe en Argentina, ¿no? Hasta el 76. Y a partir del... y por otro lado, él trabaja en la vía pública. Acá él empieza a hacer esto que se llamó Teatro Tren, que en el documental está muy bien explicado, que después, con el tiempo, en lo que fue la sistematización del teatro del oprimido, se llama teatro invisible. El teatro invisible es una técnica que después, cuando nos metamos más con teatro del oprimido, vamos a hablar un poquito más, pero esa técnica que se hace en tantos lugares del mundo, que se desarrolla en un montón de lados, qué sé yo, nació en el Tren Sarmiento, acá en el oeste, y lo hacían en las estaciones entre Ramos Mejía y Aedo, que es la estación más larga, la que tiene más tiempo entre una estación y otra. Entonces, por eso lo hacían en esa estación. Eso es una de las cosas que hace Boal en Argentina, y la otra cosa que hace es producción teórica. Y estamos de nuevo ante una personalidad, si se quiere, similar a Brecht, en ese sentido, que es que Boal también logra organizar una poética que se plasma en la práctica. Digamos, Boal logra sistematizar, escribir, producir teoría, y también logra plasmar esa teoría en la praxis, al igual que hablábamos digamos, que lo nombrábamos con Brecht la semana pasada. Entonces, acá estamos ante un fenómeno similar, digamos, que tiene que ver con esto. Y nos encontramos de nuevo con alguien exiliado, digamos. Hay una poética que nuevamente se basa en el exilio, y que nuevamente ese exilio, por cuestiones políticas, lo que genera es tiempo para escribir. Vuelve a ocurrir esta situación en donde, más allá de las habilidades y las posibilidades, digamos, lo que aparece es una producción teórica que suple también una imposibilidad de práctica muchas veces, ¿no? Entonces también lo que empieza a aparecer es la posibilidad de reflexionar y obviamente una gran capacidad de escritura, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Estamos ante una poética que se puede plasmar en una praxis. Obviamente, como siempre decimos, la práctica y la teoría dialogan, a veces se encuentran, a veces se desencuentran, pero es importante esto porque nosotras acá en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a leer y a formarnos con perspectivas europeas y estadounidenses, ¿no? Son como los grandes maestros y maestras de todas las disciplinas, no solamente en el ámbito del arte, digamos. No sé si ustedes han transitado espacios académicos de algún estilo, no importa cuál, pero en general, digamos, son muy pocos los autores y autoras, casi menos, digamos, de Latinoamérica, ¿no? que tenemos como referencia. Y la realidad es que Boal es una de esas, posiblemente la más lograda, digamos, ¿no? La más llevada a cabo, no quiero decir de buena manera porque no hay buenas maneras, digo, pero de una manera más lograda. Y eso es importante, la realidad es que es muy importante porque en general todavía al día de hoy es muy difícil, digamos, a Boal mucha de la gente que circula por los ámbitos académicos no lo conoce. Mucha. Y a Brecht lo conoce todo el mundo y a Boal no. Entonces ahí hay también a Boal, a Aristides Vargas, al Teatro Trono de Bolivia con Iván Nogales, que se acaba de morir hace un mes, y tantas otras manifestaciones y movimientos artísticos, políticos de Latinoamérica que son absolutamente desconocidos. Entonces también es importante eso, porque El más... otro día crucé gente de Teatro Trono. Sí, estaban acá. Sí. Claro, justo lo dijiste y me quedé pensando, porque estuve en el Festival de Cultura Viva, estuve con la Murga, y justo nos hablaron y nos pidieron que hagamos un video para algo de gente que estaba allá. Teatro Trono hacemos un mini paréntesis, vos lo conocés, Cami, sí. Es un movimiento de Bolivia, del Alto de La Paz, que es un movimiento que a partir del teatro lo inicia Iván Nogales, que fue el fundador, y este año cumplen 30 años, y Iván Nogales, no sé bien por qué era un tipo súper joven y se murió de repente de un momento para el otro. No, creo que se murió durmiendo, no sé, no me enteré mucho bien, pero fue como increíble, un tipo súper joven, creo que no tenía ni 60 años, una persona muy joven. Y él lo que hace es sacar chicos de la calle y formarlos artistas, digamos. Lo que hace es recuperar pibes de la calle. Ese fue el trabajo grueso que hace el Teatro Trono, que este año cumple 30 años. Bueno, al Teatro Trono no lo conoce nadie, lo conoce muy poca gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Boal tiene un valor muy importante. Y tiene un valor muy importante desde una perspectiva artística, de nuevo.
Entonces, una vez que Boal trabaja en Argentina, hasta el golpe de Estado en Argentina. Cuando ocurre el golpe de Estado en Argentina en el año 1976, Boal se exilia de Argentina. Y se va a Europa. Se va a Portugal primero, donde realiza algunos trabajos, y después se instala en Francia, donde vive hasta más o menos, tengo entendido yo, creo que más o menos inicio de los 90, cuando retorna a vivir a Brasil y se instala en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro funda el CTO, que es el Centro de Teatro del Oprimido, que es una institución que él coordinó hasta su muerte en el 2009. En todo este recorrido... TDO, perdón. CTO, que es Centro de Teatro del Oprimido, que es una institución que actualmente sigue funcionando. En todo este recorrido, los últimos años de Boal, los últimos 20 años de Boal, él ya digamos, cuando el teatro del oprimido nace como categoría, él empieza a trabajar y dedicarse y a pulir el teatro del oprimido. Pero es importante entender que no fue lo único que hizo. No es que Boal hizo el teatro del oprimido. Boal hizo un gran recorrido artístico a lo largo de toda su vida, y el teatro del oprimido quizás es la obra que trasciende, digamos, de alguna manera, o que hace que él se haga como, o sea, es un poco la síntesis de su metodología. El teatro del oprimido, en concreto, lo que hace es recolectar y organizar alrededor de una serie de técnicas mucho de los recorridos que él fue haciendo a lo largo de su vida. Entonces, ahora sí, si ustedes pudieran definir el teatro del oprimido, ¿qué podrían decir? Lo que saben. Si alguien les pregunta qué es el teatro del oprimido, ¿qué le dicen? Lo que acabas de decir vos, que resume y conjuga diferentes técnicas ya conocidas para lograr una propia, que le titula Teatro del Oprimido. Ok, ¿qué más? Para mí sería como teatro para la transformación social. Ok, ¿y qué más? Y es como para mí es como, o sea, si tuviera que resumirlo lo más posible, una forma, digamos, una serie de estrategias para tratar de explorar o investigar problemáticas sociales, digamos, y tratar de construir herramientas para visibilizar esas problemáticas, digamos, siempre pensando desde el concepto de opresión y de oprimido, digamos. Ok, ¿qué más? Y una forma como de comprender también el mundo y de hacerle preguntas. Un teatro que necesariamente tiene que ver con el contexto en el que se hace, digamos. Sí o sí está influido por la realidad, tiene que ver con lo que le pasa a la gente en su realidad, donde están parados. Sí, como crear una conciencia del lugar donde estás también, como en qué posición te ves. Ok. Y en el que todo el mundo participa, ¿no? Hay que ser necesariamente actor, sino que precisamente para mí también consiste como en movilizar a la sociedad y con eso poder visibilizar y poder trabajar cosas que están pasando en la propia realidad social. Bien. ¿Qué más? Ponerle voz a las opresiones también, voz y cuerpo. Cuestionar el orden establecido. Ok. ¿Y por qué es teatro del oprimido y no otra cosa? Digamos, porque formas de participación política existen un montón. O sea, uno puede estar en una asamblea, en un sindicato, en un partido político, en un movimiento, en una iglesia, en una asamblea universitaria, en un montón de lugares. ¿Por qué teatro? ¿Por qué no otra cosa? Que era marxista. Porque es una creación artística, escénica, no sé, como que pone el cuerpo, ¿no? De las personas que participan. Sí, ir a una marcha también es poner el cuerpo. Claro. Y el fondo del la posibilidad de practicar eso, digamos, esto que es un ensayo de la revolución, quizás creo que
teatro tiene la posibilidad de como hacer de cuenta que algo es real de alguna forma, como construir una realidad de algún, no sé. Yo diría que hacer de cuenta que algo es real, el teatro tiene la posibilidad de hacer de cuenta que algo es imaginario. El teatro lo que tiene la posibilidad es de habilitar una instancia de imaginación que nos va a... Yo parezco una loca, ¿no? Escribiendo así, pero no ustedes no se preocupen. No. Que nos va a habilitar a pensar en términos de metáforas. Y lo que necesitamos pensar, quizás, no es mostrar la realidad, porque la realidad ya existe. Más allá de que la realidad es un constructo, bla, 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 bla. Digo, la realidad ya existe. Si nosotros lo que vamos a hacer es mostrar la realidad, ¿para qué hacemos teatro? Si vamos a ver lo que ya existe. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a pensar es en formas no de mostrar la realidad, sino de imaginar otros escenarios posibles. Entonces, por eso hacemos teatro. Esto es muy importante. Y lo que habilita el teatro son otros lenguajes. Lenguajes metafóricos. Yo soy muy del cuerpo y muy poco de la prolijidad, entonces voy a empezar a hacer cosas que no son lindas, pero se van a entender. Metáfora. ¿Qué pasa en el teatro del oprimido? Muchas veces hacemos una escena, ponemos 2 sillas y hablamos. Y debatimos sobre algo que hablamos. No. Cuanto más poético, más político. Poéticas, políticas. También me quedó grabada en el documental cuando los actores hablaban del rol del juego y lo lúdico dentro del teatro que hacía. Como que por escucharlos sentí que lo quitaban de un lugar únicamente intelectual y lo ponían en un lugar como muy pragmático, muy del cuerpo y del juego e incluso del entretenimiento también. No solamente un teatro que buscaba tener una idea o cuestionar, sino también entretener. En el teatro del oprimido volvemos a tener el mismo problema que, digamos, el teatro del oprimido lo mismo que lo fortalece a veces lo debilita. ¿Qué tiene que ver con esto? El teatro del oprimido es un teatro para actores y no actores. Esto lo dijo Boal, lo practicó Boal, lo profesó Boal, lo militó Boal y todas las personas que siguieron y grupos que siguieron haciendo teatro del oprimido. Ahora, hay un tema fundamental, que es que Boal sí trabajaba con actores profesionales muchas veces. No es que Boal siempre, solamente y únicamente trabajaba con personas que se acercaban a la práctica y que no querían o no les interesaba el teatro, digamos. ¿Qué pasa? Pasa que hay una apertura que es súper interesante y que hace, digamos, el teatro del oprimido es súper democrático y hace, digamos, Boal tenía una concepción del arte como un derecho humano, digamos, y ahí hay un lugar al que volver, digamos, que tiene que ver con entender el arte como un derecho humano y que tiene que ver con entender la batalla de las ideas, entenderla con la importancia que tiene, digamos. Es más urgente comer que pensar críticamente, pero no sé si es más importante. Ahí hay una eterna discusión, ¿no? Como obviamente que hay las condiciones materiales son las que van a delimitar que podamos pensar y que podamos hacer otras cosas. Pero termina pareciendo que siempre está por detrás generar pensamiento crítico, o generar sujetos, o generarnos o entendernos como sujetos pensantes. Pregúntenle a la derecha si no es importante las ideas. Pregúntenle a la derecha si no son importantes los medios para garantizar los canales estéticos. No se les pierde nada, no se les pierde la televisión, no se les pierde la radio, son los dueños de todo por eso. O sea, porque ¿qué hacen? Lo que hacen es garantizar el control del pensamiento. Claro. Eso es fundamental y de este lado del mundo estamos siempre pensando que no es tan importante. Y la realidad es que lo que hacen los dueños del mundo es controlar el pensamiento. Lo que hacen los dueños del mundo es garantizar que la gente piense lo que ellos necesitan que piensen. Así logran lo que logran. Entonces, eso es increíble, es muy importante entenderlo.
Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece ahí una necesidad de poder desarrollar la creatividad. Y la creatividad se desarrolla utilizando y abriendo lenguajes que obviamente siempre es desandar un camino, porque también en el arte hay una concepción burguesa, capitalista, en donde se divide entre quienes están profesionalizados y quienes no, y digamos las personas con acceso al arte pareciera ser no, muchas veces se reproducen como en todas las categorías de la vida, condiciones de clase, digamos, pero es muy importante entender que el teatro del oprimido lo que aporta es metáfora. Entonces, si no tomamos la metáfora y nos quedamos solamente con la parte del oprimido, posiblemente hagamos cosas muy valiosas, pero que no sirven para nada. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Estaba por decir apaguemos los micrófonos, pero bueno, justo hay un... Esto corre por mi cuenta, no lo dijo Boal, digo. Pero es muy importante entender esto, es muy importante entenderlo. Porque la realidad es que si no hay formas de... Y también ahí entramos en otra, digamos, categoría que es aún más finita, que tiene que ver, teatro popular, teatros populares, teatros, hay un montón. Bueno, vos, Cami, estudiás, digamos, te dedicás y como, no es que Boal es la única categoría de teatro popular o de teatro social, por decirlo de alguna manera, o de un teatro que piensa una transformación social. No es el único teatro que lo propone, digamos. Lo que hace Boal, que desde mi punto de vista es superador, si se quiere, o revelador, en un punto es poder escribir una teoría y poder desarrollar una práctica que se pueda transmitir en una teoría. Y por otro lado, Boal lo que hace es, a partir de la noción de espectador, que es esta idea del espectador o espectadora que participa, a partir de eso, lo que hace Boal es pegarle una patada voladora desde abajo a una de las categorías del teatro occidental, que tiene que ver con esto, con la experiencia estética. Digamos, el teatrón, la palabra teatro viene de teatrón, que significa el lugar para mirar. Es una palabra que viene del griego. Digamos, la experiencia estética tiene que ver, siempre se define como la contemplación, ¿no? O hay algo que tiene que ver con la contemplación, la división entre quienes actúan y quienes observan, la idea de experiencia estética como algo que yo puedo experimentar desde la observación, la idea de separación y la idea de esto, de el lugar en el que se mira, la creación de un espacio que se delimita y que ese espacio que recorta quiénes están adentro y quiénes están afuera. Esto es la base del teatro occidental, una de las bases del teatro occidental, junto con esto que decimos del teatro realista, del teatro de la palabra, de un teatro hablado. Bueno, una de estas categorías indiscutibles, si se quiere, es la división entre público y espectador, entre público y actor. Lo que hace Boal es meterle una bomba a esa división. Y ahí sí inaugura algo nuevo. Exactamente. Oye, eso le sí da quedó la grabado. apertura a la participación dentro del tema y dentro del teatro a los no actores que pasan a ser actores, ¿no? Exactamente. Lo que hace Boal es, de alguna manera, dar un paso más y pedirle a este espectador. Yo tengo una formación actoral en la práctica y teórica, estudié en la universidad, a mí me encanta el teatro en todas sus formas, me encanta el teatro burgués y para nada creo que observar sea una participación pasiva. Yo no creo eso, como tampoco creo que la gente que no habla no está participando. Creo que el silencio es participación, que la escucha, que la observación, pensar que el que participa es el que habla, o pensar que si vos no pasás a ver una obra, después salís y te vas a tu casa o te vas a comer, me parece que es una concepción que hay que revisar, digamos. De hecho, nosotros acá en Argentina tenemos una gran... O sea, Argentina tiene un problema, si se quiere, porque ahí es lo tercero que para mí agrega Boal, que tiene que ver con esta idea del espectador, de espectactriz, que es la manera de nombrar a esta persona que pasa en una escena de teatro foro, y que tiene que ver con dónde ancla lo político del teatro de Boal. Esto que decíamos antes, ¿no? Teatro político hay un montón, formas de hacer teatro que tienen una acción social, una intervención social o una manera de mirar la realidad. Vos antes decías algo así como el teatro del oprimido se piensa en la realidad en la que se produce. Todo teatro se piensa en la realidad en la que se produce, porque aunque esté negando esa realidad, esa es una forma de pensarse en una realidad.
Entonces todo teatro se piensa y se entiende en un contexto. Lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Stanislavski no nació de un repollo, Stanislavski fue una respuesta a algo que pasaba hace 2 siglos, ¿no? Bueno, así, la vanguardia no fue una idea de la vanguardia, responden a algo que pasaba, siempre hay una relación, o sea, el arte tiene algo constitutivamente político, digamos, el arte es una manera diferente de habitar el mundo, de entender el mundo, de entender la existencia, es una zona, una porción, si les interesa un poco el tema, Rancière es un autor que es bastante complejo por algunas zonas, pero que tiene algunas cosas que estoy diciendo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el arte, digamos, y la política, lo que dice Rancière, muy a grandes rasgos, no soy una especialista en Rancière y por ahí alguien que sí me escucha y me mata, Rancière. Rancière con C. Lo que dice es que tanto el arte como la política son sectores donde se dirime el poder. Lo que dice es que son segmentos, ¿no? Son segmentos de existencia. No sé si es muy filosófico lo que estoy diciendo, pero digamos, hay algo del arte que el arte, al pensarse desde una categoría a otra, si se quiere, habilita necesariamente otras maneras de acceder al mundo. O sea, el arte es una manera de acceder al mundo. Así de sencillo y de complejo, digamos. Lo que hace, bueno, me fui a cualquier lado, quería decir algo en relación a Boal, me fui a Rancière y ahora no me acuerdo ni lo que quería decir. De la división sí, del espectador, de las condiciones de producción, eso. Entonces, ¿dónde ancla lo político? Lo político de Boal, o por lo menos lo que yo creo que ancla, o donde radica, digamos, su efectividad política, tiene que ver con las condiciones de producción de lo que hacía Boal. No tiene que ver con lo que se dice. Acá en Argentina hay una tradición, o sea, se dice que Argentina es un país que tiene mucho teatro político, que Argentina tiene mucho, es verdad que Argentina es un país que tiene una gran actividad política, mucha militancia, totalmente real, y es totalmente real que Argentina tiene una tradición de un teatro ligado a temas, digamos, políticos, si se quiere. Ahora, ¿dónde ancla lo político? ¿No? Un enemigo del pueblo, que es una obra de Ibsen, que habla del conflicto del individuo y la sociedad. Hecha en el Teatro San Martín, que es el teatro oficial del gobierno de Macri. Versus una obra de clown hecha en la Villa 31. ¿Cuál es política? Una obra de clown que habla sobre Patapúfete y los 3 chanchitos. ¿Cuál es más política? Ahí hay una pregunta. Porque el enemigo del pueblo habla de un tema, del individuo y la sociedad, de la problemática, del destino trágico del hombre, lo que mierda sea. O sea, es más política la de la villa. Es una pregunta, yo no claro, o sea, el tema es que, desde mi desconocimiento, ¿no? Digo, ¿qué lo hace político? ¿No? Si la forma o el contenido, o ambas. Es que no es la forma y el no es la forma y el contenido ni siquiera, es algo que tiene que ver de nuevo con que no estamos hablando de temas políticos. Y en el teatro del oprimido pasa mucho, ¿no? De nuevo, la palabra como protagonista. O sea, Un enemigo del pueblo es una obra que tiene un discurso, que tiene una narrativa, que tiene un texto, una dramaturgia que toca un tema político. Ahora, lo que hace el teatro del oprimido es preguntarse y organizar alrededor de las condiciones de producción de lo que se hace, que es cómo haces lo que haces. ¿Con qué materiales? ¿En qué lugares? Sí. ¿Con qué personas? Esas son las condiciones de producción. Entonces, de lo que se habla en el teatro del oprimido es muy importante, pero no es lo único. Y a veces, yo diría, a veces el 99,8.9% de las veces, de nuevo, ¿no? Lo que hacemos es contar en una escena un conflicto. Pero no lo vemos, no lo atravesamos, no lo sentimos, no lo mostramos, no hacemos nada más que narrarlo, ¿no? De nuevo, ¿no? Como caemos en una narrativa que yo no estoy diciendo que no sea necesaria, que no sea fructífera, pero volvemos a perdernos de la riqueza de un lenguaje simbólico. ¿Se entiende? En relación con eso, lo que vos decías, yo leí muy poco de Rancière, pero hay un libro que está muy bueno, que es El espectador emancipado, donde él hace como una catalogación de distintos tipos de vínculos entre el arte y la política, y habla de esto, como bueno, hubo ciertas corrientes que plantearon que lo político pasa por el mensaje, lo que se denuncia, lo que se dice, otras que pasan por romper con ciertas formas del arte, qué sé yo,
Y él también lo que propone de alguna forma es que en realidad es justamente esto, que tiene que ver con la división de lo sensible. La división, la repartición de lo sensible. Él Claro, habla de la que tiene que ver repartición de lo con sensible. Si esta propuesta de alguna manera está rompiendo con cierto orden legitimado. Claro. Sí. Bueno, en este caso podemos decir entonces que un enemigo del pueblo no lo está haciendo, porque en definitiva pone en escena a Ibsen, que es como que en algún punto volvió ahora a estar en boca de todos. Nunca se fue Ibsen. Ibsen es como Shakespeare, tiene un lugar en nuestro corazón, No, siempre hay pero una apuesta lo para... digo más, por ahí sí dentro de la gente del palo del teatro, pero ahora lo están haciendo en el Tabarís. Claro. ¿Entendés? O sea, en el Tabarís Sí. está un enemigo del pueblo. Claro, claro. Pero es donde se espera que se monten ese tipo de propuestas, ¿no? Como en una sala teatral con producción para el montaje, Claro. y por ahí en una esquina, entre el barro de la Pero gente. quizá el transgresor era Ibsen en su contexto de producción. Claro, sí. Claro, Pero hoy, en un entorno en el cual el movimiento de las mujeres está cada vez más grande y más presente, poner a Nora en escena, no sé si Claro. es una Pero transgresión. capaz No, y que de no hecho tiene- hay como una gran discusión sobre esta idea de Nora y el feminismo y el noraísmo, que ahí hay una confusión, digamos, grande también, que no empezó ahora, pero bueno, no importa, esa es otra Claro. discusión. Pero capaz que no Pobre tiene que ver Nora. con Ibsen lo que dice, sino con eso que ella decía, en qué lugar, con qué materiales y con qué gente. Si vos haces Ibsen con determinada gente, determinado lugar, determinada forma, capaz que sí, digamos. Claro. Sí, y algo que en definitiva uno nunca sabe que puede llegar a despertar en el otro o la otra que está observando eso que vos mostrás también, como qué links se pueden producir, no sé, esto Ujú. yo, ¿no? Como, digamos, hay como cierta cuota de lo inesperable, ¿no? Ujú. Y si analizamos Casas de Muñeca, Nora, en este momento podemos decir, con el feminismo y con todo este movimiento feminista, es la liberación de la mujer en su escena final. Sí, 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 pero yo también, bueno, vuelvo a esta frase que dijiste hoy, ¿no? Como que cuando se institucionaliza algo que comienza siendo quizá como un acto de rebeldía y luego se torna lo normal, ya casi que deja de serlo. Ujú. Pero Boal fue genial en eso, digamos, con lo del teatro legislativo. Él piensa institucionalizarlo y ya tiene un plan, digamos, para capitalizarlo. Claro, digamos. pero digo, supongamos que como estamos haciendo este paralelismo, ¿no? Con Ibsen, con El enemigo del pueblo, Casa de Muñecas, pensarlo en términos de Boal. De repente imaginemos que las obras de Boal se empiezan a hacer en calle Corrientes y la gente va y paga su entrada y de repente se empieza como a armar una estructura y un formato Boal que ya excede a Boal, sino que es como, bueno, sistematizamos la forma de producción de Boal y no estaría un poco perdiendo la esencia. Digo, Sí, se claro. convirtió de repente en algo donde la gente va a pagar la entrada, Ujú. se sienta y dice, ay, qué maravilloso, Ujú. Boal, qué bien. Es que ya Ya pagar, no la, es parte. pagar la entrada, que sea en un lugar fijo, entonces ya como... O no sé, digo, si eso lo hace, si eso es lo que lo haría. Pero si el texto es metafórico, posiblemente, aún con todas las luces, siga teniendo el mismo contenido. Sí, igual depende, porque o sea, si una obra de teatro, el lugar donde se hace también habla de esa obra. Sí, Entonces, claro. si estamos pensando en una obra de teatro que tiene determinadas perspectivas, es interesante pensarla en determinados contextos, digamos. Más allá de esto, la comparación con Ibsen era como porque era como, no era para ponernos a debatir entre Ibsen y Boal. Claro, igual está bien, está por ahí, no pasa nada, no pasa Era nada. un pero- tema político, era un tema político. Bien, y después Boal, la última etapa de su vida, termina, digamos, metiéndose con lo que es La estética del oprimido, que es un libro que termina llamándose así, que es donde Boal desarrolla, es para mí el libro más hermoso de Boal, más complejo de Boal, de lectura, también es una síntesis seguramente, bueno, lo escribió antes de morirse, así que se ve que algo ahí estaba sintetizando también. Ahí se ve mucho también su formación como químico, porque tiene mucha información. Y en ese libro, justamente lo que hace Boal es desarrollar la idea del pensamiento sensible. Y este pensamiento sensible, él lo entiende desde los diferentes canales sensibles. Entonces, por eso la estética del oprimido
tiene que ver con trabajar la poesía, las imágenes, la escultura, la pintura, digamos. Tiene que ver con trabajar diferentes formas artísticas que se relacionan con diferentes canales expresivos. En ese libro, Boal, esto de que salió un poco la semana pasada de la razón y el sentimiento, entonces hablábamos de cuerpo y mente, o no me acuerdo qué es lo que hablábamos la semana pasada. Boal es súper interesante ahí cómo lo erradica, digamos, esta idea de que uno no piensa solamente con la cabeza ni siente con el corazón, digamos, ¿no? Como los pensamientos y los sentimientos están totalmente asociados, digamos, en general lo primero que tiene es un pensamiento que lleva a un sentimiento, bueno, bla, no sé, no me voy a poner ahí. Pero es súper interesante. Ahí como Boal lo que hace es también, una de las cosas que hace es desterrar un poco, digamos, esta idea de esta separación, digamos, en pensar que el cerebro es para una cosa y que el cuerpo es para otra, digo, como... Por eso hablas vos de que trabaja así con esta amistad. Claro, tal cual. Perdón, dijiste algo de pensamiento sensible, después dijiste una palabra con sensible que me parecía re clara la idea y se me olvidó. Los canales expresivos. ¿Canales expresivos o sensibles? Canales sensibles. ¿Y cómo es eso de que plantea, digamos, practicar pintura, escultura? Bueno, toda la idea de la práctica, o sea, la puesta en práctica de la estética del oprimido tiene que ver con eso, tiene que ver con entender cómo sensiblemente, o sea, hacer la construcción sensible de esa opresión, digamos, no trabajarlo solamente desde una escena, sino trabajarlo desde diferentes, justamente, canales expresivos. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos la música de esa opresión, trabajamos la pintura de esa opresión, la escultura de esa opresión. Es súper interesante el trabajo de estética. ¿Podrías dar un ejemplo o de un caso particular o de un caso hipotético de cómo sería abordar? Sí, yo di muchos talleres de estética. Se trabaja con la idea de poder hacer un tránsito por esa opresión que no sea un tránsito solamente desde el teatro. Entonces, en vez de empezar montando una obra o montando una escena, lo que se empieza es trabajando la opresión sin ni siquiera terminar de entender la historia, ¿no? Porque hay que diferenciar también como la historia que se cuenta en escena, lo que se narra en una escena de teatro foro, con la opresión que se cuenta, ¿no? La opresión que se cuenta es una opresión verdadera, la escena no, la historia no, la historia es una ficción. Lo que es verdadero es la opresión. Yo no cuento la historia de alguien concreto, no es que vos traes una opresión tuya que vos viviste en tu vida y que esa historia con tu nombre y tus fechas y tus datos se va a mostrar en la escena. Lo que se va a hacer es trabajar con opresiones verdaderas, con historias ficcionalizadas. Entonces, lo que se hace en estética es, en lugar de montar una escena, te pones a trabajar con la pintura, te pones a pintar. Entonces le dedicas un tiempo a explorar esa opresión, esa historia de opresión, desde ese lenguaje. Estamos hablando sin elementos técnicos del lenguaje. Sin elementos, como siempre, en el teatro del oprimido, sin técnica. No hace falta ser músico, no hace falta ser pintor. Sí. No sé si me está viniendo a la cabeza el otro día la clase que tuvimos de teatro-imagen. Sí. Que fue muy metafórica precisamente porque como que con 6 sillas teníamos que construir lo que era para nosotros la opresión, ¿no? Entonces, bueno, empezamos como de forma también mucho más simple, pero la cosa se fue complicando, bueno, que al final montamos algo como en diferentes niveles y entonces yo recuerdo como el debate, ¿no? Con los compañeros éramos poquitos en clase, pero como que se abrió una imaginativa ahí de... veíamos como que una parte de las sillas era la clase trabajadora, luego había otro que era la política y otro que estaba más arriba todavía, que era como la cultura, la religión. Y entonces yo me quedé con cómo hemos hecho toda esta historia con 6 sillas. Y entonces a medida que cambiábamos la imagen, a medida que cada compañero iba saliendo y cambiaba la silla, cambiábamos la historia. Ya no veíamos a la clase trabajadora, sino que veíamos una familia o... Bueno, no sé. Como que ahora cuando estabas contando eso, la metáfora, y no hablar de una escena en concreto, sino como utilizar esos canales expresivos que pueden ser formar una imagen con sillas o hacer un dibujo, nos llevó a todos a una creación colectiva de pensar en eso, en una opresión social. ¿Y cómo es, por ejemplo, que lo metafórico también tiene su lugar, creo, complicado, porque depende también de qué cultura, qué experiencia tiene cada persona? Claro. Entonces digamos que si usas metáforas con experiencias, con lenguaje burgués,
una persona, digamos, oprimida no te entiende, digamos, porque no maneja sus códigos estéticos, o eso es lo que uno cree, por lo menos, Sí, no sé. Igual es muy importante. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Vos acabas de decir algo que es muy importante también nombrar para desmalezar un poco. El teatro del oprimido trabaja con una categoría que no tiene que ver solo con una cuestión de clase. Los oprimidos no son los pobres, para decirlo rápidamente, ¿sí? Sino parece que estamos pensando siempre en un teatro para una determinada clase, ¿no? La categoría de oprimido es una categoría súper problematizada y dentro del teatro del oprimido sigue siendo súper problematizada. Lo que tenemos que entender es que siempre estamos hablando de una minoría de derechos, digamos. Obviamente, la clase atraviesa todas las minorías. O sea, todas las opresiones están atravesadas por la clase, ¿no? Y claramente la opresión de clase empeora todas las situaciones, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, es muy importante no pensar ni caer ni trabajar desde una perspectiva en la cual nos consideramos nosotros los normales y los pobres los oprimidos, digamos, ¿no? Porque si no también ahí caemos en algo que el teatro del oprimido tiene que cuidarse mucho, que tiene que ver con una mirada un poco evangelizadora, un poco como de llevar algo que la otra necesita, y se arma una cuestión bastante asistencialista, digamos asistencialista anímica, si se quiere, en donde seguimos reproduciendo la desigualdad. ¿En dónde? En el conocimiento, en el saber, en quién tiene el acceso y quién tiene el conocimiento y qué le vas a dar a alguien, ¿no? Esto es súper importante. Hace un tiempo yo hablaba con una chica que quería hacer una tesis sobre teatro villero y yo le preguntaba a qué llamaba ella teatro villero, porque hay una realidad que es que en Argentina, por ejemplo en Buenos Aires, el teatro no es un fenómeno villero. O sea, los fenómenos artísticos de las villas no es el teatro. Los fenómenos artísticos de las villas son otros, los propios. Digamos, el teatro, llevamos teatro. Yo hice años teatro en villa, hay un montón de grupos y de gente haciendo teatro en la villa. Pero los teatros en la villa, en el 90, porque creo que en la 31 hay un grupo conformado y dirigido por una persona del barrio. Después, yo casi todas las experiencias que conozco son gente de clase media que llevó teatro. Entonces hay que pensar si el teatro es villero. O sea, hay que pensar esa categoría. Porque la realidad es que las manifestaciones artísticas de la villa son otras. A veces se confunde, en este caso, teatro villero con temas. Claro, sociales exactamente. de la exactamente. Entonces, sí, Entonces ahí también aparece algo interesante. No te está mal, yo no estoy diciendo que esté mal, yo lo hice. No es peyorativo, lo que estoy diciendo, ni es una crítica. Pero como para afinar ahí también. Es una observación esto que haya grupos conformados efectivamente por personas que habiten ese espacio, dirigidos y exactamente coordinados por personas del espacio. Por ejemplo, si yo hiciera una convocatoria a inquilinos de departamentos que son oprimidos por los dueños que abusan de su lugar de inquilino, ¿no? Y armar un grupo de 15, 20 personas, podría trabajar tranquilamente con esta metodología y crear una obra, y podríamos decir que entraría dentro de la dinámica y la propuesta del teatro del oprimido. Sí. Lo que hay que pensar para pensar en teatro oprimido, por eso yo les preguntaba antes, ¿qué definen como teatro oprimido? Ustedes le cuentan a una tía, un tío, un abuelo, un amigo de la secundaria con la que no me veo nunca, pero me preguntan qué andás cuando nos vemos, le tengo que contar lo que hago. ¿Qué haces teatro? Imagínense yo. ¿A qué te dedicas al teatro del oprimido? Claro, ¿qué cuentan o qué es lo que digo? Porque en general aparece siempre como una idea de, bueno, es una serie de técnicas, es una metodología, ¿no? Como esa forma. Y básicamente el teatro del oprimido se ancla, se organiza y se define desde una perspectiva ideológica. Lo que es el teatro del oprimido es una postura ideológica que se basa en que se apoya en una serie de técnicas. Pero la realidad es que las técnicas las puede hacer cualquiera. O sea, la técnica no es la técnica es lo que lo conforma, si se quiere, pero la técnica no es el teatro del oprimido. La técnica es cómo lo hacemos. Claro. Ahora, el sentido de existencia del teatro del oprimido es un sentido ideológico. Es un punto de vista, es una postura, es una opción. Tiene que ver... En cuanto en el caso que yo estoy enloquecida por lo que estás diciendo, porque estaba totalmente perdida por las explicaciones, inclusive cuando uno saca en internet para ver de qué se trata el teatro del oprimido, es como que te hacen una comparación, sí, que es una comparación con el teatro corto, pero si vos tenés que hacer el mismo tema,
una circunstancia que sea teatro foro, teatro del oprimido, no es lo mismo. El teatro foro es una de las técnicas del teatro del oprimido. Claro, claro. Entonces, el problema que está entre la gente que no conoce bien y no sabe lo que sabés vos, era en la forma, porque sí, si vos haces un poquito de trampa, trabajás con el público antes de comenzar la obra y le pasás data o le pasás machetes y capaz que se transforme ante la vista de la gente que sabe el teatro del oprimido y decir, mira cómo se dio la comunicación y la intervención entre el público, pero a mí no me sale eso. ¿Vos conocés la dramaturgia del teatro foro? La crisis china, la contrapreparación, todo esto. No lo he hecho nunca, pero pero lo conocés. Sí lo he participado. Ah. Entonces se me hacía esta incógnita de decir, es casi, si lo vemos desde el público, desde el desconocimiento, es como si fuera igual, pero nada que ver. Es decir, nada que ver, sí, en la apariencia, en lo que se ve. Pero no en su constitución. Claramente. O en el objetivo. En relación a eso, por eso yo noté ahí, alguien había dicho algo de psicodrama, digamos, hay algo de las técnicas. Las técnicas muchas veces se repiten, digamos. El tema no es la técnica, el tema es el objetivo. El teatro del oprimido está conformado por un montón de juegos teatrales, de ejercicios teatrales. Las técnicas muchas veces se emparentan. El psicodrama, yo no conozco en profundidad el psicodrama, la verdad que nunca hice, pero tiene, entiendo yo, como un objetivo más, si se quiere, no individual, pero sí más terapéutico. Digamos, el psicodrama tiene un objetivo más terapéutico. El teatro del oprimido tiene un objetivo político. No porque lo terapéutico no sea político, digamos, pero tiene un objetivo más de conjunto, tiene un objetivo de entenderlo, sí, en términos marxistas. Ahí sí hay algo de la teoría de Boal, que es una teoría que tiene una perspectiva marxista, ¿no? Que tiene que ver con esto, con grupos oprimidos. Lo oprimido es relacional. Lo oprimido no es en sí. O sea, es una categoría relacional, es una categoría que ancla en un contexto, es una categoría situada, territorializada. Lo que hace justamente es intentar entender que yo cada vez que hago más teatro del oprimido, cada vez creo que de verdad las personas tenemos muy pocos problemas personales. En general tenemos problemas sociales que padecemos subjetivamente. Eso pensaba. Pero no tenemos tantos problemas personales. Los problemas personales que tenemos son pocos. Después uno padece su vida, porque es quien carga con su historia, con su vida, con sus síntomas, con lo que sea. O que se identifica con o que se identifica o que tiene introyectada un montón de cosas, digamos. Pero problemas personales tenemos pocos. Pocos. Tenemos mucho sufrimiento subjetivo, pero tenemos pocos problemas personales. Lo que tenemos son problemas sociales. Entonces, eso es lo que es interesante entender. Digo, hay algo, yo trabajo, perdón, ahora te doy la palabra. Trabajé el año pasado bastante y el anterior también con la red de arte y salud mental, la red argentina de arte y salud mental. Y es súper interesante entender eso, entender la salud mental como una problemática social. La salud mental es un problema social. Obviamente que después el padecimiento es subjetivo, digo, pero la producción de la locura o la producción de la enfermedad mental o del padecimiento mental, y no me estoy refiriendo a personas internadas, me estoy refiriendo a todos nosotros, todas nosotras, digamos, la enfermedad mental o el padecimiento subjetivo es un problema social. La locura es un problema social. Totalmente. Entonces ahí aparece algo del teatro del oprimido que trabaja mucho con esta idea, ¿no? Digamos, que ahí sí es marxista, ¿no? Porque sí aparecen las condiciones materiales de existencia. Tus condiciones materiales de existencia van a determinar tu existencia. ¿No? Me quedé pensando un poco, que quería preguntarte sobre esto que hablaste recién de la dramaturgia, que la dramaturgia o la metodología propia de la dramaturgia del teatro foro o teatro del oprimido. Del teatro foro. Vamos a aclarar algunas categorías para que quede más claro. Vamos a ir ahí, porque nos vamos mucho a lo macro y no anclamos en las 3 o 4 cosas básicas que tenemos que decir. En principio, las técnicas del teatro del oprimido, o sea, el teatro del oprimido es toda una categoría que engloba varias técnicas. Ahora sí vamos a lo técnico, ¿no? Obviamente ya dijimos lo ideológico, el punto de vista, Bien, las técnicas del teatro del oprimido se basan en principio, el teatro foro, que es la que más se conoce. Mucha gente piensa que el teatro del oprimido y el teatro foro son lo mismo, o que son cosas distintas, que el teatro foro es una cosa y el teatro del oprimido es otra. El teatro foro es una técnica del teatro del oprimido.
Es la más conocida, es la que incorpora esta idea del espectador, de la espectatriz, es la que da este paso de armar una escena, mostrar una problemática social y dialogar a partir de un foro con la gente que va a ver la obra. Es lo que igual rompe. Exacto. Esta es un poco como también la que organiza, como es la que más rompe, digamos, es la más conocida y es un poco también la que organiza la metodología, pero no es la única, digamos. Bien. Después está el teatro imagen, que es súper importante, que es toda una técnica en donde se trata de sacar la palabra y trabajar justamente con la polisemia de la imagen, con la multiplicidad de sentidos que puede otorgar una imagen en el cuerpo, ¿no? Estoy tratando de organizarlo como por años, digamos. Después está el teatro periodístico. El teatro periodístico es una de las técnicas más viejas del teatro del oprimido. El teatro periodístico tiene como objetivo trabajar cómo se construye el discurso hegemónico, cómo se construye la norma, cómo se construye esta idea de hegemonía a partir de los textos que conforman la vida en sociedad. En principio los periódicos. Perdón, cuando se habla de hegemonía y Boal, ¿hace referencia a algún autor en específico? Digamos, Yo no recuerdo en particular, no. Pero también pensá que Boal escribe de esto en principio de los 70. Claro. Habría que indagar un poquito en su bibliografía, yo la verdad que no lo recuerdo. El teatro periodístico trabaja a partir de construir, a partir de una serie de técnicas teatrales, de construir las verdades, entre comillas, que dicen, en principio, o sea, se llama teatro periodístico, teatro jornal, teatro periódico, tiene diferentes acepciones, es todo lo mismo igual. Y se trabaja a partir de los medios de comunicación, digamos, de los discursos hegemónicos que portan los medios. Lo que dice Boal es que las técnicas de diagramación son un arte y que están al servicio de los dueños de los medios. Entonces, que lo que vamos a hacer con el teatro es desarticular y ver o sea, toda noticia cuenta una verdad. Lo que pasa es que esa verdad está ocultando, o hay algo que no está contando, está manipulada, exacto. Entonces, ¿cómo se construye la realidad? A partir de las técnicas, lo que él decía de diagramación. Piensen que él habla de esto en el principio de los 70, ¿no? Estamos hablando de... No había internet. La idea del teatro periodístico es trabajar con aquellos documentos que conforman las normas, no solamente con los periódicos. Se trabaja con la Biblia, se trabaja con documentos religiosos, se trabaja con la constitución del país, se trabaja con diferentes documentos que... organizan las normas. Como punto de partida. Como punto de partida, exactamente. Por ejemplo, en India, en un trabajo con mujeres, yo recuerdo que estaba Bárbara Santos, que es una capacitadora de teatro del oprimido, que es mi maestra, yo la amo, es brasilera. Ella trabajó muchos años con Boal, y en India ella trabajó una multiplicación de teatro con mujeres, que ella en Occidente la trabaja siempre desde la Biblia. Nosotros acá lo trabajamos de la Biblia. Ella en India, la realidad es que la Biblia no es un documento que constituya una norma. Entonces trabajaron con mitos, con cuentos y leyendas orales. Entonces se entiende cómo deconstruir esos parábolas. Exacto. Cómo deconstruir o cómo desarticular los documentos que organizan las normas, ¿no? Justamente es una crítica a la norma, ¿no? Bien. Estoy tratando de hacerlo como en un orden cronológico. Esto estamos hablando en los 70, el teatro periodístico es de los 70, teatro imágenes de los 70, son como técnicas bien medio las primeras. Después está el teatro invisible, que es esta técnica que contábamos, que nace acá en Argentina, que es una técnica que tiene que ver con llevar en épocas en donde no se podía hablar de determinadas cosas, poner en discusión algunas cosas por medio de una técnica que se ensaya, se practica y se organiza, pero las personas que miran no terminan sabiendo qué es teatro. Entonces las personas que miran creen que ven una escena de la vida cotidiana y lo que están viendo es una intención de resaltar un tema para que se arme una discusión que desnaturalice la alienación, digamos. En general, el teatro invisible se realiza en medios de transporte, en filas de supermercados, en restaurantes, en lugares donde hay gente. Y en general, las grandes historias que cuenta Boal terminan con la llegada de la policía, porque se armaba mucho quilombo, entonces en algún momento se termina diciendo, no, bueno, este teatro, calmémonos, claro. Yo creo que hago eso, porque trabajo a veces en eventos, o por ejemplo casamientos, me contratan, me hago pasar por invitado,
y me sientan en una mesa con amigos, allegados, y bueno, pincho. Empiezo a trabajar a improvisar, ¿no? Trabajo con otro actor y... ¿Generas conflictos? Sí. Ay, pues. Entonces, a veces, pero lo hacemos como entretenimiento, pero claramente hay situaciones porque pero parece que fuera real. Es hermoso. Es Teatro invisible sin objetivo político, con otro objetivo, claro. Sí, es que yo no sé si tampoco es que no tiene un objetivo político, porque en algún punto, no sé, por ejemplo, jugamos una situación donde mi compañero jugamos a que es padre de 2 hijos, que no los ve porque se separó de la mujer y no le pasa cuota de alimento porque como ella se quiso ir, entonces de repente instalamos como todo un tema de debate alrededor de ese tema. O sea, son arruinadores de casamiento. La pasé como el culo en el casamiento. Me peleé con un pelotudo que no le pasaba plata al hijo y me fui antes de la mesa dulce. Todo el tiempo tirando y aflojando, generando situaciones de tensión, de entretenimiento, algunas que se pasan de absurdas. Nosotros hacemos mucha fuerza para no reírnos porque nos conocemos hace muchos años, entonces no podemos creer lo que el otro está inventando. Lo que me dijo ahí. Llega un momento de la noche o del día en el caso en el cual les chavamos que somos actores. Es muy bueno. Y después se convierte en un juego de entretenimiento donde hacemos juegos con la gente, Claro. empezamos a preguntar, bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pasó cuando dijimos? Y la gente empieza como a hablar y a contar. Es muy bueno. ¿Cómo lo vivió? Es muy bueno. ¿No? Pero digo, cuestionándome, siento que estoy un poco jugando Sí, este claro, rol, claro. ¿no? De Sí. hacer, yo digo, ¿es teatro lo que estoy haciendo o no es? Sí, claro. Si ellos no saben que son espectadores, Claro. piensan que soy un invitado Porque más. aparte ese tipo de rituales como las fiestas de casamiento son una gran mascarada, ¿no? Sí, claro, tal Eso, cual. como Sería que- un teatro dentro del teatro, ¿no? Y Ya estamos hablamos en mucho una... sobre toda la hipocresía que se da en un ambiente festivo y en un lugar de ceremonia donde todo lo institucional está a flor de piel, ¿no? Porque la novia de blanco, el novio, Y el la momento para bailar, ceremonia, el momento, claro. Entonces, eso, jugamos un rol que viene como a romper con esa norma. Y digo, a mí me parecía una pelotudez lo que hacemos, pero de repente lo Ahora podés decir, yo esto lo aprendí de Boal, en el tren Sarmiento. Teatro tren, Claro. teatro Teatro casamiento. Teatro casamiento. Teatro Teatro Fest. pueden contratar. Si alguien se casa... No había llegado acá en realidad, pero repartimos. Bueno, les quería decir que si presentan este cupón tienen un descuento. En algunas fiestas, en el caso mío, que siempre es lo mismo, llega primero mi marido y yo me quedo en las oscuridades de aquí, llego a la hora caracterizada y dice, la Aurora no, mira, tiene un recital, o está invitada a una fiesta, o tiene que hacer una animación. Y llego caracterizada, seria, la gente me se ríe, llego hecho un payaso, grotesca total. Y grotesco no el texto, sino mi persona, ¿no? Y bueno, a la hora, 2 horas, recién por ahí se enteran que es joda. Y le cuento todo lo que pasó, que la gente que fue, que acá, que allá, y traigo el bolso con la ropa que me tenía que poner, pero como ya llegaba demasiado tarde ahí, y después dice, tanto que aguantamos la risa de verte, y yo quiero colaborar y siempre grotesca, ya dando vergüenza por mi estado de ánimo, ¿no? Y hago eso. Está bueno porque genera como cierta incomodidad en las personas que no entienden. Digo, ¿qué hago? Yo le digo que me parece mal lo que está diciendo, Claro. me callo, no digo nada, como que lo Claro, pones en un claro. lugar, y además muchas veces lo jugamos de un lugar de los simpáticos, ¿no? Como decís, pero es re simpático, ¿cómo le voy a decir que me parece horrible lo que Claro, dice? claro. ¿Cómo lo voy a cuestionar? Entonces los ves por ahí cuchicheando entre ellos, con sus parejas, sus familias, y después te sonríen y los ponen a ellos mismos en un lugar de hipócrita, ¿no? Sí. Como decís, loco, ¿por qué no me decís que te parece mal lo que dije? Y después entras, por ejemplo, me dicen tenés que hacer 10 minutos de un unipersonal con tal tema. Yo lo improviso o lo hago y lo estudio. Pero yo nunca entro al escenario así. Yo estoy sentada con alguna capa que no se note mi caracterización y estoy en el público y de repente mientras están actuando yo empiezo a salir y la gente empieza a tener lástima. Dice, bonita. Y como allá justamente cerraron el psiquiátrico como una institución de contención, sino solamente para ir en casos de necesidad y ponerle que tenés una emergencia 2 días y nada más no hay lugar para las personas con problemas mentales. Entonces, claro, en varias ocasiones yo llegaba y decía, ay, es una de las que han
y no tendrán familiar. Y Ay, anda por ahí, pobrecita, y yo les pregunto, y por ahí aplaude, y por ahí... Y es el mismo personaje que después ven en el escenario. Claro. Pero es súper político eso, pienso, Claro. porque a algún punto estás haciendo que la gente se replantee un montón de cosas y de prejuicios, Y ¿no? también como la vigencia, como que viste con Brecht, esto será que hoy... No, con el teatro invisible como que te montas al bondi, al tren, e interpelas a la indiferencia que hay hoy, es brutal, viste, que nadie te quiere dar bola, nadie quiere escuchar al otro. Y empezar a hacer teatro invisible ahí, y la gente, así no quiera participar, así no le importe nada, termina involucrada, ¿viste? Como que hasta contra su propia voluntad, como ese poder de involucrarlo al otro, así piense y diferente, no quiera, o sea, como que lo invadí, te lo lleva puesto, así. Yo hago bastante con un amigo que tengo filosofía en los bondis y en los trenes. Qué bueno. Y ya al punto que nos íbamos a cagar a la piña, todo bien, no sé. No, solito. Qué bueno. Qué divertido. Bien, volvamos un poquito a la cuestión más técnica. Entonces después tenemos el teatro foro y después tenemos dos técnicas más que son técnicas más recientes en el tiempo, digamos, que son recientes en el tiempo entre muchas comillas. Una es el arco iris del deseo, que es una técnica que Boal trabaja en su exilio en Europa. Cuando Boal llega a Europa se encuentra con que está en territorios en donde no hay tantas opresiones materiales, digamos, no hay tantas opresiones de clase. Él estaba muy acostumbrado a trabajar en Latinoamérica y viviendo en Europa se encuentra con un panorama en donde no hay opresiones materiales, o no hay tantas, o no hay tantas población sobredeterminada por sus condiciones materiales de existencia vulnerables, pero hay un índice de suicidio muy alto. Entonces Boal lo que dice es, ¿por qué la gente se suicida? Si se supone que los únicos problemas, o sea, si no... Bien, claro, o sea, ¿por qué la gente se suicida? ¿O por qué hay tanto sufrimiento, digamos? Y él empieza a investigar estas técnicas que son unas técnicas que son las únicas de toda la metodología, de todas las técnicas del teatro del oprimido, que son unas técnicas más introspectivas, que tienen como objetivo poder entender cómo la organización de muchas creencias que las personas tenemos sobre nosotras mismas son condicionadas socialmente, digamos, como aquellas cosas que yo me digo a mí misma y que yo creo que me pasan a mí misma, esto que decíamos antes, ¿no? Como aquellos problemas personales, en realidad son opresiones sociales que yo tengo introyectadas, digamos. En género se trabaja mucho con esto, ¿no? Con esta idea de, bueno, los varones también, digo, pero las mujeres nacemos ya desde antes de nacer, ya tenemos encima una cantidad enorme de presupuestos que después tenemos que ir desarmando. Entonces yo pienso que yo me siento una puta porque me acosté con 10 tipos. Y en realidad todas las mujeres se sienten, digamos, todas las mujeres sentimos algo en relación a eso, porque no es un problema mío, ni es un problema de ella, ni es un problema, o sea, es un problema social. ¿Se entiende? Entonces lo que se trabaja con el teatro, con el arco iris del deseo, es poder desarmar esta idea de estas ideas introyectadas que a lo largo de la vida vamos introyectando en diferentes situaciones y con diferentes actores sociales, digamos. Acá entramos en un problema grande porque las técnicas del arco iris del deseo lamentablemente se tergiversaron mucho y se trabajan muchas cosas ligadas a problemáticas personales o terapias grupales con técnicas de arco iris del deseo. Entonces, por ahí, esto no pasa tanto acá, por suerte, pasa bastante en Europa. Uno va a un taller de ¿qué? De teatro reprimido, ¿qué técnica? Arco iris del deseo. Y salís hablando del trauma y del no sé qué. Bueno, eso es un problema. ¿Sigue siendo con un objetivo artístico? Claro. No, ya es terapeuta. Sí, Ahora, como sí, una cosa medio... psicodrama tiene un objetivo terapéutico, sí, acá pero se eso no es confundió, teatro. digamos. Se confundió, la verdad que las técnicas son súper interesantes, no así las personas que las han facilitado. Boal renegó mucho después de las técnicas del arco iris del deseo. El hijo de Boal las odia. La mujer de Boal una vez me dijo a mí que si ella pudiera quemar todos los libros del arco iris del deseo, los quemaría. O sea, ¿Pero por qué se confundió? ¿Qué es lo que hacen? Porque hay una cosa muy... A ver, primero y principal, hay una parte en la que se tienen que hacer cargo, para mí, bueno, yo los quiero mucho igual, pero digo, que se tienen que hacer cargo que hay algo que el libro en castellano se llama Del teatro experimental a la terapia.
Ese es el título con el que salió, con lo cual ahí ya tenemos un problema grave, digamos. Segundo, que sí son técnicas que tienen que ver mucho con constelación, con no sé qué, digamos, son técnicas que sí se emparentan mucho con técnicas, digamos, si no se entiende y no se trabaja y después se hace un pasaje a lo político, son técnicas recontra terapéuticas, que aparte están buenísimas. El tema es... Igual que decías vos de que no es una cuestión técnica, sino es una postura ideológica. Exactamente. Igual. Porque si no, lo que terminamos haciendo es trabajando con un montón de cosas. Primero, que alguien que va a hacer un taller de teatro oprimido no quiere hacer terapia con teatro. Si quiere hacer terapia con teatro, hace otra cosa, con un montón de técnicas muy bien trabajadas por un montón de profesionales que saben abordar una técnica en donde se trabaje psicodrama o lo que sea. Segundo, que hay un montón de gente que no está preparada para abordar, para meterse en la vida de otra gente, que vos no sabés lo que le pasa a la gente, qué quiere abrir, qué no quiere abrir. Yo las 2 experiencias que hice de teatro de Arcoíris del Deseo fueron espantosas. La pasé muy mal, me fui de hecho, o sea, porque terminaba, digamos, teniendo como que decirme a mí misma que yo soy bonita, aunque no sé qué. Bueno, una cantidad de cosas que no, digamos, que no vean el caso. Lamentablemente, las técnicas son súper interesantes. Tiene que ver con la interpretación. Claro, pero hay algo ahí con esas técnicas que terminó siendo un poco conflictivo. Yo sí, respecto a esto y a cómo se hace esto, bueno, no sé si en Europa, pero por lo menos sí que en España, me parece que esto que dices no pasa solamente con Arcoíris del Deseo, sino que pasa también con Teatro Foro y pasa en general con Teatro del Oprimido. O sea, sí. Teatro del Oprimido en España no se llama Teatro del Oprimido. No, se llama teatro social. Es teatro social y yo creo que tiene que ver con la... O sea, es una cuestión también social, ideológica, y con el no poder pensar que las cosas que nos pasan no son individuales, sino que son sociales. Claro. Y tiene mucho que ver con el tema mediático también que hablábamos, claro. ¿No? De, sí, también seguramente debe tener que ver con sociedades que son mucho más, tienen el individualismo mucho más arraigado por una cuestión de clase, digamos, económica. Es una cuestión cultural, absolutamente. Y, sí. Igual yo conozco también de España gente que trabaja muy bien con teatro oprimido, conozco de todo, conozco desastres y conozco gente que trabaja muy bien. Sí, hay las dos cosas, pero como que, digamos, por decirlo de alguna manera, como que la que más vende o la que más... hay mucho marketing, sí. Sí, como que la que más vende, la que más se conoce, o sea, si por ejemplo, si me paro a pensar en los grupos que hay en Madrid, digamos como la Escuela de Teatro del Oprimido que está en Lavapiés es mucho menos conocida que una escuela de teatro social que hace teatro social y va a muchos más sitios, claro. Da muchos más cursos, se les llama para que vayan a un encuentro que hay en Canarias, en Algeciras, no sé qué, sí. Y ellos tienen mucho más nombre que la Escuela de Teatro del Oprimido. Claro. Porque hacen el Arcoíris del Deseo de esta forma, porque hacen Teatro Foro. Y yo, por ejemplo, he estado con ellos haciendo Teatro Foro y para mí, ahora que conozco el Teatro del Oprimido, ahora que conozco el Teatro Foro y cómo se cuenta aquí y entiendes cómo nace, no solamente cómo se está haciendo allí, claro, te das cuenta de que en realidad no tiene nada que ver. O sea, ahora claro. cuando estás diciendo, precisamente es como lo que yo llevo pensando todas estas semanas, de que no tiene nada que ver con lo que se hace. Me río porque nos pasa a veces que cuando llegan mails de teatro, de la escucha, teatro social, te puedes saber decir esto es Teatro del Oprimido con otro nombre y empezás a bajar y decís Teatro del Oprimido con otro nombre. Sí, como que se adquiere, o sea, se adquiere, se conoce y se le transforma y se le da un uso que allí socialmente va a ser aceptado. Claro. Sí, de triste, pero sí. Es como una manipulación intencional para que no cause un efecto que... No, en realidad tiene que ver con esta cosa un poco también ONGista, por decirlo de alguna manera, como una cosa medio como de reproducción políticamente correcta, medio adaptada, que nos emocionamos un poco y individualmente pensamos en nuestra vida y nos sentimos mejor porque respiramos, digo, como una cosa como muy, que tiene que ver muy, digo, el New Age es lo más capitalista que hay, no porque no, digamos, el budismo, las técnicas de meditación es hermoso, son espectaculares, pero bueno, hay digamos, parte del sistema se nutre. Yo hace muy pocas semanas estuve en Nueva York y entendí esta idea del individualismo y esta idea del sueño americano, que tiene que ver con esto, que tiene que ver como vos, con tu esfuerzo personal, vas a llegar a algo en la vida y vos después te tenés que cuidar a vos porque cuidándote a vos salvás al mundo. La meritocracia. O sea, tiene que ver con una idea muy individual. O sea, el individualismo como ideología es lo que sostiene el sistema, digamos. Entonces, bueno, yo me cuido a mí, cuido mi alimentación, cuido mi sueño, cuido mi descanso, cuido mis pensamientos, porque yo me estoy cuidando a mí, cuidándome a mí, yo estoy contribuyendo a un mundo mejor. Digo, y esto pasa mucho, y pasa mucho en sociedades superindustrializadas del primer mundo, digamos, pasa mucho más que acá.
También porque, bueno, también las necesidades, por más que el mundo está en crisis, digamos, son diferentes. Yo en Nueva York lo entendía, digamos, yo entendía esta idea de que la gente que está bien está muy bien y que la gente que está mal está muy mal. En Nueva York es muy fuerte en ese sentido, porque hay, o sea, es el centro del mundo, o sea, todo lo que está bien es Hollywood, es tipo, o sea, todo lo que está bien es lo máximo que puede ser. Y en el medio está lleno de locos y pobres, o sea, la calle está llena de gente afuera del sistema. Pero es parte de la regla del juego, pero el que está adentro, siente que, bueno, que todo el mundo llegó ahí con mucho esfuerzo y que se rompió el culo para que le vaya bien y que se merece lo mejor, porque hizo mucho esfuerzo, ¿no? Como que esto, y así se vive. Y así se vive, un nivel de individualismo feroz. A caerte por fuera del sistema. Exactamente, igual, pero digo, la idea del lazo social porque es como, te caíste. Y no existe, no solamente, exacto. Ya fue. Y no existe el lazo social, me refiero a que no existe, digo, la gente en general tiene como hasta muy medio pactada las salidas, digamos, no existe eso de, che, vamos a tomar un mate, no existe, digamos, hay como una cosa de ponerse trabaja, y después vamos al gimnasio, o me voy a mi casa y miro una serie, no sé, es como muy... Es muy fuerte, y es muy fuerte esta idea, ¿no? Como, y esto se sostiene en este tipo de prácticas, digamos. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que, bueno, yo me encuentro con otros, con otras, y como que ponemos en común lo que creemos sobre el mundo y estamos haciendo un aporte. Pero sin embargo lo llamamos teatro social. Exactamente, ¿no? claro. Porque es como mucho más claro. Visual, es más entrañable, eso, vende más. O sea, yo lo que iba a decir también es que tiene mucho que ver y me parece muy interesante cómo surge a raíz de que él se da cuenta de los suicidios que hay. Porque al final el suicidio es esa, la derrota individual, ¿no? La soledad, bueno, como el fracaso, no ver la salida, ¿no? Sí, y aparte la sensación de que no hay nada que pueda penetrarte para bien, digamos, ¿no? Que todo lo que te pasa solo está condicionado con lo que vos vas a poder hacer o no poder hacer. La digamos. culpa también, que también tiene mucho que ver con la culpa, y no solamente el suicidio, mucho más acá, ¿no? Como... Una afectividad mucho más comercial, más utilitarista. Exacto. Como digo, eso también... El lazo social, digo, la gente se muere sola, la vejez en Europa es un problema. Sí. O sea, la gente se muere, yo no me acuerdo en qué país leí ahora que hay como una especie de secretaría del gobierno, como que les diga en Finlandia, en algunos de esos países como recontra y súper desarrollados, que tipo van a chequear porque la gente se muere y nadie se fija. Tipo, los viejos se mueren en los departamentos y como nadie lo fue a ver, se murió solo, entonces cada tanto entra a los departamentos, o sea, que decís... A ver si está vivo. O sea, no hay nadie que lo vaya a ver, no hay nadie, no existe, no hay lazo, no hay lazo, También no hay lazo. Bueno, hay medios telemáticos para saber si sigue en activo y todo esto, sí, eso es... Claro. Entonces digo, muy fuerte. Y le iba a decir que eso también configura la construcción del enemigo, o sea, exacto. Como que ese individualismo también, así como constituye ese tipo de personalidad, también en la relación, además de esta soledad y de estos vínculos así como muy, no sé cómo llamarlos, pero se entiende. Como que también es lo que hace que, bueno, si no tenés todo esto de la meritocracia, es porque en realidad, bueno, fue tu culpa o no hiciste el esfuerzo, o porque sos un chorro, porque, no sé, porque no querés trabajar, porque sos un vago. Y aparte de esto, la realidad es que no estamos hablando de los otros. Levante la mano de las personas que estamos acá quien no tienen proyectada esta idea, más trabajada, menos trabajada, más amigada, menos amigada. Pero esto nos atraviesa de una forma tremenda. A veces tenemos algunas herramientas para transitarlo un poco mejor, digo, pero no es que le pasa a la gente. O sea, es muy eficaz en ese sentido, ¿no? Porque estás todo el tiempo deconstruyendo ideas que te vuelven y estructuras que te vuelven. Y digo, esta idea del fracaso es muy fuerte en relación a la edad, digo, las mujeres y la edad y la maternidad, digo, ahí se ve un montón y vos trabajás un montón las ideas, la deconstruís, el feminismo y el aborto y el pañuelo verde y la marcha, tenés que seguir trabajando una idea que está muy anclada, o sea, una idea que no se desarma por entenderla, porque hay algo de la vivencia que no tiene que ver con entenderlo. El famoso necesitaba tiempo para mí. Claro, exacto, o toda esta idea del éxito, de la dimensión del éxito, de la dimensión del dinero, digo, hay como, muchas cosas que son feroces, digamos, y que no son feroces en este sentido, ¿no? Como que hay algo también de la práctica propia del teatro del oprimido que, no es para afuera. O sea, si nosotros estamos haciendo teatro del oprimido para mostrarle a alguien algo, la estamos pifiando. Digamos, la estamos pifiando. A mí me parece hasta más honesto vender.
digamos. Me parece está más honesto decir, bueno, estoy haciendo un producto, digamos, que por lo menos eso es un objetivo, no sé cómo explicarlo, digamos, como, pero, digamos, pensar que el problema está afuera o que los oprimidos son los otros, digo, ahí se corre un riesgo también grande, ¿no? Porque terminamos como pensando que, no sé cómo decirlo, como que hay algo ahí que es externo. Viene a aportar una voz. Exacto. Uno viene a aportar una voz, una idea, yo vengo a decir y ustedes van a Ahí escuchar. la importancia de las técnicas que uno usa, aparte de la técnica de Boal, colaborar con otras técnicas para que, si el público no tiene idea, no le vas a hablar de la técnica, sino a través del diálogo, de la palabra, introducir el sentimiento, el sentido de verdad, para que puedan entender, aunque sea a través de la metáfora, si no la entienden literariamente, ¿no es cierto?, intelectualmente, la entienden a través de tu emoción, que es mente, cuerpo y alma, ¿no es cierto?, en el escenario. ¿Tiene que ver con lo que decía con los códigos culturales que hablaba de...? Y sí, entre otras cosas, sí. Pero no sé si tanto se trata de entender, me parece que más tiene que ver con vivenciar, ¿no? Como que Eso, la verosimilitud. Con el sentimiento. Sí. ¿Vos ibas a decir algo, perdón? Sí, no, que me estaba acordando con todo esto y con lo que estamos hablando de la individualidad. Yo igual me he quedado enganchada con esto porque Te toca más de cerca, así. Sí, porque yo también ¿Vos vivís en Madrid o vivís acá? Sí, vivo en Madrid. ¿Vivís allá? Sí. Estás ahora un tiempo acá. Entonces yo me vengo aquí a formarme en Teatro del Oprimido porque el contacto que he tenido allí es precisamente esto, ¿no? El teatro social. Y bueno, también con Teatro del Oprimido, que además también llegué al Centro de Teatro del Oprimido en Lavapiés y fue como, bueno, te vamos a invitar a una charla que vamos a hacer para diferenciar el teatro social y el teatro del oprimido. Vamos a empezar así. Y no, bueno, que estaba pensando con todo este tema del individualismo y del no poner la parte social en uno mismo, en cómo allí también está muy de moda y se vende mucho el tema del coaching ahora, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en las empresas, esto también un poco para que conozcáis la realidad allí, en las empresas donde la gente está absolutamente oprimida, explotada, con unas condiciones laborales pésimas, los empresarios invierten en coaching y trabajan con la psicología positiva para que la gente tenga una buena actitud. Claro. ¿No? Entonces ahí vamos a dejar de pensar lo mal que estamos y lo mal que está el mundo laboral, lo mal que está la política, lo mal que está no sé qué, y vamos a ver cómo nosotros, desde la individualidad, podemos solucionar lo mal que estamos, cada uno desde sí, con su actitud positiva. Es como utilizar herramientas maravillosas con un fin macabro. Sí, Yo totalmente. leí una nota hace poco que salió acerca del yoga, por ejemplo, como fenómeno social, y decía como que se toma una técnica milenaria, oriental, y se la occidentaliza con un fin comercial y con un fin en realidad que es que quien practica pueda estar óptimo para luego seguir produciendo, ¿no? Como cambia el foco. Sí. No se sostiene la filosofía, sino que se utiliza la forma con otro fin. La productividad. Por lo tanto, ya no Vamos es. a trabajar la productividad. Ya Bueno, deja de ser. ubican a Zizek, que es un autor que es ¿de dónde es Zizek? ¿De Eslovenia? ¿Dónde? Me parece que sí. El que plantea una teoría re loca, sí. De Eslovenia, creo que es, o algún país así, de Europa del Este, algún país así. Zizek, básicamente, una de las cosas que plantea Zizek es desesperanzador como pocas cosas en este planeta. Zizek lo que dice es que justamente que entre comillas, el problema del capitalismo es que es atrozmente eficaz, digamos, que el capitalismo se adapta a todo, se adapta a todas las culturas, a todas las etnias, a todas las razas. O sea, hay algo del sistema capitalista que trasciende y que se amolda y que se mete, digamos, que no hay nada en el mundo que no haya sido, digamos, que no haya sido posible de adaptar al capitalismo. O sea, que hay algo del sistema que esto trasciende Oriente, Occidente, costumbres, formas, digo, es como, y que esto se sigue adaptando y se sigue amoldando, digamos, ¿no? Cuando algo empieza a aparecer latente en una sociedad como una necesidad, Pero, el marketing lo toma. De y hecho, ya tanto lo Zizek como pero algo que Rancière piensan que esto que hacemos nosotros es una pelotudez, que lo único que hacemos Claro. es ser funcionales a un sistema, digamos. Sí. Zizek lo que dice de alguna manera es que o sea, él lo que propone es no hacer nada. claro, o sea, pero... Sí, él dice eso, ¿eh? Sí. Él hay un libro que dice que se llama... No, No pierdas tiempo, claro. bueno, no me acuerdo el nombre. Él lo que dice es que quizás lo que habría que hacer es que dejar de sostener con parches continuos que hacen que el sistema siga funcionando. O sea, él dice, y si no se hace más nada,
Cuando se deja de ir a Pero, trabajar, se deja pero al de- mismo Como que es tiempo muy fuerte el planteo. Él igual vive bárbaro en de un Europa, lugar ¿no? re cómodo, claro, un lugar re cómodo. Piensa re bien y después... El que no hace nada en la villa se muere, digamos, Claro. es como que... Sí, pero él lo que dice es que hay como como que estas prácticas son como muy loables, pero que no sirven. Y en algún punto, Como que son colaboración. Termina siendo colaboración. que son funcionales. Él lo que dice es que son Pero funcionales. él- Que las buenas intenciones son funcionales. Pero que él mueve también como la discusión de que no, como que el capitalismo no va solo, digamos, por el mundo, entrando, no sé, en el Medio Oriente, no te toca la puerta y entra. No, vienen los soldados yanquis y te bombardean Sí. el país y entra de esa forma, digamos. Tiene un sujeto concreto, real, que va y usa la fuerza. Entonces, en esa tensión de fuerza, bueno, si vos lográs ganarle, instalás otra cosa, otro sistema social, digamos. Mira, se me vino una reflexión con esto que decís, digo, ¿no? Replanteando el teatro del oprimido hoy, ¿dónde estaría la figura del opresor si no en uno mismo también, ¿no? Digo, ¿qué tan oprimidos Eso somos quería decir antes. por nosotros mismos? Que nos... Yo voy a decir una cosa con esto Sí. que dijimos. Cuando damos clases y nos formamos todo, trabajamos con la idea del opresor, todos somos opresores y oprimidos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero para mí, no. O sea, para mí ahí hay una separación que está bien hacer. No es lo mismo mi responsabilidad individual que la responsabilidad empresarial de las grandes multinacionales. Sí. No, porque si no ahí también introyectamos una No, yo no lo estoy culpa poniendo o una como- responsabilidad. Es como, está todo bien, yo puedo separar la basura, amigo, pero el problema de este planeta no es si yo separo la basura. Entonces, yo me voy a separar, es otro problema. Yo no como en McDonald's, pero el problema no es si alguien come en McDonald's. No. Porque si no, ahí pensamos, digo, hay algo ahí también para mí que se torna un poco, es una trampa también individualista para mí. Que no tiene que ver con no entender que todos somos opresores, oprimidos, oprimidas en diferentes grupos y momentos, pero para mí hay algo ahí de esta idea de la responsabilidad individual que va un poco de la mano para mí de una descarga de responsabilidad que es como, la verdad que no, la verdad que el problema climático no son las personas que separan la basura, Claro, no, pero digo, hay algo ahí no como aplica de... en todo contexto, pero digo, no pensar que siempre el opresor está afuera. Claro. Digo, Pero no eso es siempre, básico, eso, ¿eh? No digo, No, el opresor únicamente es uno. No, Pero- no, eso es digo, fundamental, Pero el desde ya. opresor está como mucho. Perdón. Sí. No, que reconocer las opresiones internas, digo... Sí, o el ejercicio propio como opresor o opresora, Sí, digo, que- eso es que me lo fundamental, había- digamos. Claro, me lo había disparado antes, el decir, bueno, cuando vamos a hacer un teatro, porque tenemos un saber y vamos a trabajar una opresión que es ajena, digo, es como, ¿cómo podemos trabajar sobre otras opresiones si no reconocemos cuáles son las que atravesamos? Ujú. Entonces, en ese sentido, sí me hago esa pregunta, coincido con lo que vos decís, porque si no, digo, ahí se construye también esto de el empezar a pelearnos entre nosotros, porque vos no sacaste la basura y yo sí, cuando en realidad deberíamos juntarnos para poder derribar a este otro enemigo mucho más fuerte, pero que también sumo a esta diferencia en relación a las opresiones el sabernos que en este gran colectivo de oprimides y que también o sea, somos opresores en tanto reproducimos este sistema opresor, hay diferentes posiciones o diferentes maneras de estar oprimides. Entonces que no es lo mismo en este mundo ser una mujer que ser un varón, no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer negra, no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer pobre, no es lo mismo ser un adulto que un niño o una niña, entonces como que ahí también nos vamos posicionando y diferenciando y no nos paramos en los mismos lugares, sino que entendemos que hay personas que atraviesan otras opresiones distintas que las que nosotros y nosotros atravesamos. Y lo que es interesante, Que por lo es menos como para mí me parece ubicarse que, en la que palmera. está bueno, estamos medio por terminar, quería hablar de la última técnica, si no me queda colgada, pero sí como también entender y mencionar que las opresiones son sistémicas, ¿no? Como hay algo también de digamos, a la hora de pensar qué le pedimos al teatro también, ¿no? Y qué hacemos con el teatro del oprimido o qué mostramos en el teatro foro, digamos. El teatro foro es una pregunta. Lo que vamos a plantear es una pregunta. O sea, lo que vamos a hacer es un modelo que vamos a intentar plantear una pregunta. Si esa pregunta, yo no puedo definir qué es una opresión, la verdad. Es muy grande la definición de una opresión de forma acabada. Pero lo que sí puedo decir es que si la pregunta que llevamos al teatro foro se resuelve con el teatro foro, entonces no es una opresión.
O sea, lo que vamos a trabajar en un teatro foro es lo suficientemente complejo como para que no tenga una resolución en el teatro foro. Porque las opresiones son sistemas de relaciones muy complejos, muy arraigados, muy estructurales, que anclan en esta historia de alguien que estamos ejemplificando. Pero la realidad es que cuanto más pregunto, o sea, el teatro foro lo que va a plantear es un problema posiblemente y no una solución. Eso, para mí, esa es la riqueza del teatro del oprimido. Digamos, esa idea de poder pensar que lo que estamos pensando acá no tiene una solución acá. Si tiene una solución en el teatro foro... Se abre como para el debate exactamente. Individual o Sí, un disparate. Para disparar, para evidenciar, para mostrar, para visibilizar, para abordar algún tipo de alternativa, para lo que sea, para un montón de cosas. Y para cuestionarse uno mismo también, fundamental. Lo que digo es, lo que estamos planteando como una opresión, o sea, no se resuelve en el teatro foro. O sea, la obra que mostramos en teatro foro no se resuelve en teatro foro. Pues si se resuelve en teatro foro, no estamos mostrando una opresión o no estamos mostrando una opresión en su debida y justa complejidad. Por eso también aparece algo muchas veces del teatro foro un poco simplista, ¿no? Como, bueno, tal personaje no sé qué y lo que está bueno pensar es que ese personaje ahí nos está sirviendo para pensar en todo esto. Ese personaje ahí va a poder cambiar poco. Lo que va a poder hacer es mostrar una perspectiva que nos ayuda a pensar alternativas. Lo que decíamos, lo que estamos pensando, ¿no? Imaginar. Imaginar que algo puede ser diferente ya es la base para poder generar algún cambio en algún momento. No, pero es súper importante entender esto. El teatro foro va a plantear una pregunta y posiblemente plantee más un problema o plantee una nueva perspectiva para un problema que una solución. Entonces, ¿qué es una opresión? No lo sé, pero que es complejo y que tiene un montón de aristas, seguro. Con esto que vos decías de Nueva York, como que me queda picando ahí, de que justamente, o sea, no es solo la cuestión, digamos, por la fuerza y por las armas que se imponen, sino cuál es la cultura que nos han impuesto también mediante los tres aparatos de reproducción de la cultura. A mí me suena que Boal lo leyó a Gramsci, que él planteaba, la batalla cultural es fundamental, si no se da la batalla cultural, no se da la batalla ideológica, por lo tanto se cae en un marxismo economicista, de que cambian las condiciones materiales y ya, digamos. Entonces, ellos dominan la religión, tenemos un continente que está unido por la religión católica desde Argentina hasta México. Los medios de comunicación, son 5 personas que manejan la gran mayoría de medios de comunicación de todo el mundo. La religión de Argentina hasta México y todo Europa, o sea, claro. Todo Occidente, ¿no? Y aparte de eso tenemos las instituciones educativas, que en un montón de países de Latinoamérica directamente en las escuelas se enseña religión católica. Entonces, digamos, tener la educación, los medios de comunicación y la religión, digamos, son 3 elementos que vos querás o no, estés de acuerdo, te guste o no, reproducen, digamos, la cultura y el sentido común que nosotros desde que nacemos vemos, escuchamos, sentimos. Sí, o sea, por más que vos te disconformes, esa es la cultura que hay y eso influye, digamos. Entonces, vos te tiran ahí, digamos, por más que vos quieras decir que no, te condiciona de algún modo. Y esas condiciones no las pusimos nosotros, nos colonizaron, nos asesinaron, entonces, todo lo que ya sabemos, ¿no? Como que la culpa por ahí individual o eso no sé si tiene... Sí, después está obviamente sentido, el eterno juego en que, bueno, nosotros habitamos el mundo de nuestra propia subjetividad de existencia, entonces, bueno, somos sujetos dentro de contextos. Entonces, bueno, obviamente hay una implicancia individual, una responsabilidad individual que existe, que está y que es la forma también en la que habitamos el mundo, digamos. Entonces tampoco todo es social o todo es colectivo, ¿no? Todo es colectivo desde la suma de un montón de individualidades y subjetividades que conforman un colectivo que es mucho más que la suma de esas partes, digamos. Pero bueno, porque si no es como, bueno, es enloquecedor también, porque bueno, ¿qué hago? ¿No? Perdón, lo último que quiero decir es la última técnica, si no queda colgada, que es una técnica que se llama teatro legislativo, que es la técnica que Boal desarrolla a su vuelta del exilio en Río de Janeiro, y es una técnica que tuvo como objetivo poder llevar concretamente al Congreso en Brasil diferentes proyectos de ley trabajados a partir de teatro foro o a partir de técnicas de teatro del oprimido. Boal fue diputada estadual. Diputado estadual es una figura que acá no existe porque en Brasil está dividido de otra manera. Eso fue después del primer exilio, ¿no? Eso fue cuando ya volvió a Brasil la última de los 90. La última. Sí, en Río. Entonces él, cuando fue diputado estadual, tenía la posibilidad de llevar, digamos, mucho más rápido los proyectos de ley porque él estaba, digamos, con actividad política partidaria activa. El objetivo es pasar del fenómeno a la ley, es tratar de pasar de
cómo aquellas cosas que se trabajan desde un teatro foro pueden convertirse en proyectos de ley o que se promulguen determinadas leyes a partir del teatro legislativo, que tiene toda una metodología digamos, después del teatro foro se hace todos unos debates, obviamente participan personas, estoy hablando muy rápido porque son las 10, participan personas, porque hasta recién hablé re despacio, participan personas que pertenecen al mundo de las leyes, abogados, politólogos, y hay algunos casos de algunas leyes no nacionales, pero sí estaduales en Río de Janeiro que se trabajaron cuando Boal fue diputado. En India hay algunas experiencias también, y a veces se trabaja con teatro legislativo para cosas más pequeñas como cuestiones de convivencia en escuelas, no sé, como cosas más pequeñas que pueden conformar acuerdos, leyes más pequeñas, no leyes escritas en la Constitución. Pero bueno, ese es un poco el objetivo del teatro legislativo. Es una técnica súper interesante. Y ahí también el contexto. Yo tengo entendido, digamos, que lo federativo en Brasil sí es más fuerte, digamos, que acá. Acá digamos que lo federativo es más como una idea, pero siempre tuvo el centralismo más fuerte. Sí. Y ahí como que realmente, no sé, la provincia, el departamento, sí pueden tener... Sí, porque es un país mucho más grande, entonces claro, tienen como mucha más independencia las regiones. Mucha más autonomía de, no sé, porque sí. capaz De hecho, que en esta idea, provincia está aprobado el aborto y en la del lado no. Y tiene una idea mucho más descentralizada, no referencia solo a una ciudad, digo, Brasilia es la capital y es mucho más débil, entre comillas, que San Paulo o Río, digamos. Y no, como no hay una cosa tan referenciada a un centro como si pasa acá, son países más chicos. Sí. Bien, estas son las técnicas, ¿no? La teoría del teatro del oprimido la van a encontrar seguramente muchas veces organizada alrededor de la figura de un árbol. Este árbol es el que organiza un poco como la teoría. Yo no lo hice porque me sale muy feo, además porque lo van a encontrar en otros lados. Este árbol lo que tiene son las técnicas organizadas y también tiene abajo, digamos, como los sustentos del teatro del oprimido que estuvimos hablando en esta charla, que son por un lado los canales expresivos, los sonidos, la palabra, la imagen, y por otro lado, digamos, en las raíces del árbol están las esferas de la vida de las personas en sociedad, ¿no? La ética, la estética, la filosofía, la economía, la política, hay como todas otras esferas. A quienes les interesa, hay mucha bibliografía de Boal, por suerte, actualmente en Argentina. Hay varios libros publicados. Bueno, además del documental que está en internet por si lo quieren mirar. Hay un libro que es súper interesante sobre un par de artículos que se expusieron en un congreso en México, y yo me traje una copia, tengo una copia de ese libro que no circula mucho, pero por ahí podemos ver si lo podemos fotocopiar de alguna manera, porque ese libro tiene unos materiales súper interesantes de gente que no es Boal, digamos, gente contemporánea que está escribiendo. Libro de Boal de México, no me acuerdo. Es una compilación, no me acuerdo. Después les mando. Igual lo tengo yo, no se consigue. O sea, así que después vemos cómo hacemos para ver cómo lo facilitamos. Y después también, ¿pero qué les quería decir? Bueno, para quien les interese, también está el Instituto Augusto Boal, que es un espacio virtual, que es un espacio que tiene mucho material sobre Augusto Boal, se llama Instituto Augusto Boal, tiene un Facebook y tiene una plataforma en internet. Ahí hay mucho material, mucho acceso a muchas cosas. Este instituto lo coordina, lo lleva adelante la esposa de Boal, que se llama Cecilia Boal, que es argentina. Y ahí hay mucho material para quienes les interesa, pero aparte van subiendo muchas cosas inéditas de su archivo, digamos, su archivo personal. Yo, en el momento cuando hicimos el documental, yo accedí a ese archivo que todavía no estaba en proceso de digitalización, y es un material súper interesante. Yo en un momento estaba en la universidad, estaba rogando que hubiera un conflicto de fronteras y no pudiera salir y me tuviera que quedar ahí adentro. Yo dije, por favor, que haya un conflicto entre Brasil y Argentina en esta semana y yo no pueda volver porque estaba con unos materiales que no se podían creer. Y lo que es súper interesante es que Boal es un tipo que aparte empieza con la pluma y termina con internet. Entonces lo que tiene son desde cartas escritas a mano, a máquina, fax. Entonces es muy interesante también como mucha reconstrucción, digamos, parte de la construcción del documental Tras la Goya de Augusto fue a partir de las cartas con la madre. Digamos, lo que él hace en Argentina lo terminamos de entender a partir de la correspondencia que él se mandaba con la madre, que está en su archivo. Entonces ahí en las cartas personales nosotros vamos viendo qué es lo que él hacía, porque teníamos como mucho dato suelto y a partir de esas cartas pudimos llegar, digamos, a algunas personas y ahí empezamos a armar un rompecabezas. Pero es súper interesante, el Instituto Augusto Boal tiene mucho material. Y después hay gente, la verdad, investigando cosas de Boal re interesantes en otros países, en Argentina también, yo no conozco tanta, pero
En otros países hay también gente como investigando como periodos particulares, sus obras, no sé, hay mucha gente investigando, lindo. Y después está, bueno, Julián Boal es el hijo de Augusto, que investiga, escribe, posiblemente dentro de poco publique su tesis, que también es alguien súper interesante, Sí, ha estado acá. que estuvo acá varias veces. Y después también, bueno, hay mucha gente interesante. Bárbara Santos es una multiplicadora súper interesante que tiene un par de libros también que circulan por acá si los quieren, que trabaja mucho sobre la estética. Yo les tiro cosas por si les interesa para seguir El libro investigando. de Bárbara está bueno porque es súper Pero Bárbara es súper claro, sí. súper claro. Es como, Tiene una forma de explicar. súper Súper sencillo. accesible. Yo leo en Para una portugués. primera lectura es muy muy bueno, sí. Sí. Y alargó otro libro, que ya lo vamos a adquirir cuando lo tengamos. Raíces y alas. Sí, Raíces y Bueno, Alas. porque yo De tengo. Bárbara. Bárbara Santos. Raíces y alas, Ah, una sí, teoría estamos de la leyendo en praxis. primera. Bueno, eso. Una Y teoría después, de la praxis. también si les interesa, quien maneje inglés, yo igual mucho inglés no manejo y lo veo igual, bueno, hay grupos muy interesantes en muchos lugares. Digo, Hana Sanskriti es un movimiento en India, que es un movimiento muy interesante de teatro del oprimido, como movimiento político, así que le interese también. ¿Cómo se llama? Hana con J, Sanskriti. Después si quieres se los mando escrito con S y K. Teatro del oprimido en India. Es el movimiento de teatro del oprimido más grande del mundo. El movimiento de teatro del oprimido en India. Hace más de 30 años que existe. Es un movimiento de miles de personas. Es un movimiento político, además. Es ¿En súper, serio? muy interesante. Pero bueno, ahí hay muy poco material en castellano. Tienen como que poder. Me encantaría poder transitar una experiencia creativa de esta, ¿no? Como Y sí. poder tener un encuentro donde... Vos estás haciendo el taller de curso de Brecht. Sí, pero porque estoy estudiando la diplomatura en dramaturgia. Ah, qué bueno. ¿Te puedes usarte de vos acá? Sí, Probablemente posiblemente los en el lunes a Papu las 6. Urondo estamos viendo, seguramente yo voy a dar un seminario también de 4 encuentros de teatro del oprimido en algún momento, que va a ser en un horario medio parecido al que da Julieta. Sería genial. Sería O sea, genial. Que sea el mismo horario sería Día genial. no, porque yo laburo los martes, pero en otro lado, pero el viernes posiblemente sea que yo Bueno, pueda. está bien, está bueno. Vos podés. Lo voy a hacer. Bien. Así Genial. que posiblemente Vi que publicaron algo de una actividad, puede ser sí. que van a dar, no sé si una charla o una... Vamos a estar en una charla que igual es más de teatro, más de Brecht, digamos, Ok. más esa línea, pero vamos a estar... Julieta Greenspan es una compañera especialista en Brecht, es una grosa, muy grosa, es aparte de dramaturga, es directora, y el 12 de junio vamos a hacer una función, van a hacer ellas una función de su obra que se llama Las Guerras Invisibles, en el Pacu Urondo, y antes vamos a hacer una pequeña mesa. El 12 de junio. 12 de junio, sí, igual después te lo mando. Después te lo, Sí. yo te pido bien. Dale, después te lo mando y si querés reenvías o lo que sea. Va a haber Hay- seguramente algo que circule por por Sí. WhatsApp. Hay que reservar. No, porque es grande y va a ser a la gorra, así que no hay problema. Ah, Sí. Y vamos a estar en una pequeña charla un ratito antes, Julieta y otra investigadora. Bueno. Agradecida. Te digo